Radio Anime Teciutlán presenta Radio Anime Teciutlán presenta Foro Anime con Miguel Gallegos. Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de Radio Anime de las diferentes plataformas, redes sociales y de nuestra página web www.radioanimeteciutlán.com, que apenas acabamos de actualizar y ahorita ya la pueden entrar y ingresar y ver todas las noticias y todos los servicios que manejamos como agencia de publicidad. También un agradecimiento a la página del medio digital de comunicación Pequeño Juan, un fuerte abrazo a Juan Pablo y a su esposa Irma, les enviamos un fuerte saludo también a los amigos de la revista Expo, a Iván Montoro y a Lupita Ramírez, un fuerte abrazo y también un fuerte abrazo a todos los seguidores que nos están viendo a través de estas tres páginas. Pues el día de hoy me acompaña de co-conductor nuestro buen amigo Santo Tatuador de Plata, porque tenemos como invitados pues a los organizadores de un evento que está llamando mucho la atención, que está causando mucha expectación. Y pues la verdad es un evento que está muy esperado. Entonces, ellos son los organizadores de la lucha libre que viene del Consejo Mundial de Lucha Libre este próximo 7 de agosto. 8 de agosto. Y traen pues nada más ni nada menos que a Místico en su gira de 20 años del aniversario como luchador. Pues Santo, bienvenido. Muchas gracias, Miguelón. Gracias por la invitación. De verdad me siento pues muy contento, muy nervioso también. Sabes que el mundo de la lucha libre es lo que nos fascina y pues hoy estar con los organizadores creo que también nos hace estar aquí en el Wiri Wiri, ¿no? Ya ves que empezamos a hablar de la lucha y Místico y esto, o sea, es mucho movimiento lo que ha hecho esta lucha libre hoy en día, porque creo que la lucha libre volvió a revivir después de unos años. Y pues qué más chingón con estas personas que se avientan el paquetazo, porque yo lo sé, hermanos, es un paquetazo organizar algo así y pues principalmente traer al Consejo Mundial después de 20 años, ¿no, hermanito? Así es, fíjate que es lo que platicábamos por ahí con el manager de ellos, que tenía 20 años que no venía a Teciutlán, prácticamente pues, en los inicios del Místico, ¿no? Sí, al principio de su carrera, incluso platicábamos de eso, en el que Místico estuvo aquí al principio de su carrera, y 20 años después, pues lo vamos a tener aquí en Teciutlán otra vez. Llega como consagrado ya, porque ya está festejando sus 20 años. Y aparte de eso, pues también viene con muchas estrellas ahorita del Consejo que la están rompiendo. Claro que el cartel va a estar buenísimo, hermano, ¿no? La verdad, un super cartel, fíjate que pues nos costó un poquito traerlos a todos juntos, más que nada es por las fechas que ellos tienen y ellos manejan y sus tiempos, pero pues mira, se logró, es 100% confirmado, 100%. Ya están todos los videos, esos vamos a compartir para que los vean y digo... que darle, ¿no? Cuéntame, carnal, ¿qué fecha tenemos para esta función, hermanito? El 8 de agosto, jueves 8 de agosto, ya prácticamente nos queda una semana. Aquí en la Plaza de Toros, en la feria, ya saben que Plaza de Toros se presta para esos eventos. Sí, completamente. Esperemos que la expectativa para este evento sea grande. Está pintando muy chido, pinta muy bien. Está pintando muy chido. Sí, el cartel es de lujo. Sí, de hecho, sinceramente. nos platicabas detrás de cámaras que te han preguntado de otros lados de la República. Sí, de hecho de Tamaulipas, sí, una página. Sí, están anunciados. Tengo una página de unos amigos de ahí de Tamaulipas, Lucha Fan se llama algo así, que nos están pidiendo venir a cubrir el evento, que adelante, porque dice que ellos se dedican también a eso y tienen bastante revuelo en su página, entonces adelante, les damos las puertas abiertas para que vengan desde otros lados de la República. Claro, bien importante eso, ¿no, hermano? Hacer la invitación a todas las plataformas de lucha libre, porque hoy en día ya hay bastantes canales de lucha libre en Facebook sociales. Entonces sería muy chido la invitación para que vengan a transmitirlo, ¿no, hermanos? Ya que pues va a ser una cartelera de pelos. Sí. Ahorita yo creo que nos vas a ir diciendo más o menos quién viene, ¿no, carnal? Para que también la gente se vaya emocionando. Pues ya ahí lo tenemos en la pantalla. Ahí está, mira, ahí está, para que lo podamos ver. Y pues bueno, Miguelón, ¿cómo ves el cartelón tú, Miguelón? Cuéntame. Estamos platicando detrás de cámaras. Viene el hechicero. El hechicero el hombre que nació para luchar. La está rompiendo ahorita en Estados Unidos y viene ahorita hasta acá. Sinceramente, para que venga ahorita de regreso está muy canifo. Sí, ha ido a IW a dar cátedras de lucha libre. Sí. Oye, Máscara Dorada, que también ha sido el boom del Consejo Mundial, ¿no? Y que esté aquí con nosotros carnal del Averno también, que... Contra los Lucha Brothers, precisamente Máscara Dorada, Místico
¿Y quién fue el otro? El Volador El Junior. Volador Y Junior. quedaron en pique con Ándale. Lucha Brothers y con X-Pac. Va a estar buenísimo. De El verdad, Guerrero bueno. Maya trae también mucho auge. El Esfinge también está muy cabrón. Esfinge también, que es Está en su apogeo ícono, ahorita. es ícono también del Consejo Mundial. así es. Esfinge. ¿Quién más viene, carnal? Titán, Titán también. Viene ¿no? Diamond ¿No? también. Esfinge, Titán, Diamond, Rugido, Estigma. Sundoka Junior también. Ah, Y también. Ellos también- acaban de luchar precisamente lo que fue la eliminatoria de la Leyenda de Plata. así es. La Ándale, semana pasada, ándale, sí, correcto. sí, también. Pues mira, de verdad que nos sentimos bien contentos, hermano, de que pues vengan a compartir con nosotros. Digo, Miguelón, haberme hecho la invitación. Puta, yo soy fan también Lo de la habíamos lucha platicado, libre. de hecho lo platicamos en 80s. Sí, Ándale, Ahí tuvimos el placer de conocernos y de platicar un poco y de ahí salió la idea de que pues tú eres súper fan de la lucha, pues hay que invitar. Sí, Tenemos de que hecho estar nosotros te pedimos Ah, para esta entrevista. Gracias, de verdad, gracias a ustedes, a la organización, a Radio Anime, que también hace posible que esto, pues tenga un punch más alto. Sí. Digo, yo soy también chavo de aquí de la casa de Radio Anime porque, pues me encanta estar aquí, carnal, andamos aquí haciendo publicidad. Como ya saben, pues también traemos un evento para el fin de semana. Ahí vamos a estar en las- pues la invitadazos, expo. Vamos a invitados, de estar verdad. con los Gracias, tatuajes. carnal. Sí, de verdad, invitados, 3 y 4 de agosto, no se pueden perder. Pues bueno, ya la quinta expo, ya me subí, Miguelón, Adelante, a la quinta expo tatuaje de Teciutlán, Puebla 2024, que es el Salón Suter. La entrada es desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tenemos más de 100 tatuadores nacionales e internacionales, concurso de tatuajes, bandas en vivo, va a haber stand-up, va a haber show de circo. Entonces están invitados. Sí, gracias, Están gracias, invitados, gracias. carnal. No, de igualmente, verdad, ya un sabes gusto, que- ¿eh? Gracias, Y pues gracias. Miguelón ahí va a estar, Miguelón Sí, va a vamos a estar. transmitir el concurso. Claro, claro. Pero bueno, seguimos con lo de la lucha. Porque Ah, y yo aparte estoy también emocionado. viene un stand con artículos de lucha libre. Ándale, quiero que Platícanos se eso también, acerquen. aprovechando. Mira, ese Para mira, que se vayan bien armados a Para las luchas. Ándale. Ahí exactamente. agarramos. Con sus gorras, con sus máscaras. todo. Fíjate que este carnal yo lo conocí, ya tiene un poquito de tiempo. Él es de la Ciudad de México, pero él se dedicó ya a empezar a vender producto, pues, oficial y solo producto de lucha libre. Llaveros, gorras, playeras, stickers, máscaras, pósters. O sea, trae de todo. La verdad, el vato le ha invertido bastante. Y pues está bien chido. Digo, a mí en mis expos me gusta mucho, güey, que vaya porque pues sigo teniendo la esencia de la lucha libre ahí, güey, completamente. El año pasado tuvimos lucha libre ahí en el Salón Suter. Trajimos a la dinastía Caronte, unimos a los luchadores también de aquí de Teciutlán. Y pues bueno, creo que se ha hecho la unión siempre con la lucha libre, ¿no, Miguelón? Lo Es hemos correcto. tratado de hacer al 100. Sí, lo que platicábamos, promover precisamente lo que es la lucha libre. Claro. Y creo que no pasa de moda, ¿no? Digo, No. nosotros. Ahorita, como estabas comentando hace morritos, nos ratito, gustaba ir, está ¿no? levantando otra vez la lucha libre muy Claro, cabrón. Claro que Bueno, sí. perdón por la palabra, pero está levantando muy bien. Y ahorita el consejo está en el top en lo México, mejor, la verdad. digo, sin dejar atrás a la AAA, ¿verdad? Pero creo que en este momento estamos está- viendo el brillo por el Consejo Entonces, Mundial. qué mejor que verlos aquí en vivo el 8 de agosto aquí en la plaza. Mire, que se me pone la piel chinita nada más de saber. Y pues bueno, a mí me encanta la adrenalina de la lucha libre, me encanta, ahora sí, mentar madre, gritar, güey, todo ese pedo, chachalita, Los güey. fierrotazos. Sí, güey. Sí. Es algo bien padre, es una cultura. Incluso estuve en las luchas de Tlapacoyan apenas Ajá, hace que la vino semana a ver pasada. el río. Y güey, o sea, fue algo locochón porque se llenó, estuvo muy chido, estuvo el patrón también ahí compartiendo. Estuvieron varios luchadores, pero bueno, güey, lo que vamos a ver ahorita Sí, para lo estos que- días, lo creo que- que venimos al primer nivel. Fíjate perdón, es lo que hemos tratado ahorita de hacer, traer buenos Claro. carteles. Trajimos uno pasado, pero En abril. ajá, desafortunadamente la gente está con la incertidumbre de que si son o no son los originales. Ándale. Ya vieron que trajimos el año, En los abril. meses Mes pasados, pasado. en abril, estuvo muy chingón el cartel, mis respetos. Sí, Y otra claro. vez, ¿no? Renovarnos. Oh, y Entonces, seguir, esto debe de ser constante, fíjate, porque la gente que nos gusta la lucha libre, hermanos, se los puedo asegurar, cada función que veamos o cada función que estemos mirando en las redes sociales o en los pósters, pues siempre nos entra la incertidumbre, ¿no, Miguelón? De Sí, decir, claro.
no, yo sí quiero ir a ver, ¿Son o no yo sí son? quiero, sí serán, no serán. Pero bueno, hoy en día creo que también eso está cambiando. Yo he estado mucho en el mundo de la lucha libre y hoy veo que sí está cambiando porque pues ya el productor chafa, el que lleva los piratones, pues ya no es también ya tan contratable, ¿no? Ya no es como que ya no jala tanto. Ya no engaña tanto a la gente, más que nada, Exacto, ¿no? exacto. La gente ya no, Ya ya se no da cae cuenta así. más. Pues Es ya lógico las también. exactamente las diferentes plataformas, ¿no? Que si sigues el luchador y Ándale, Exacto. ya y mandan no viene. mensaje. Exactamente. De hecho, ahorita estamos compartiendo los videos que nos están mandando de confirmación de todos. La Claro. mayoría de los luchadores del consejo están Importante. mandando su video. Y ahí está para que vean que sí son los de veras. Para que vean que vienen las estrellas que estamos mencionando. Porque sinceramente el consejo ahorita tiene tupido de estrellas. Y pues ya lo estamos diciendo, el Hechicero tan solo ahorita que está rompiendo en Estados Unidos. Está muy cabrón ese luchador. Él es el... Yo vengo a ver, aparte del místico, al Hechicero. Hechicero, Sí, sí. sinceramente. Máscara dorada. Máscara Quiero dorada ver a está Máscara muy- dorada. Sí. También me ha encantado ese güey. Entonces, güey, muy emocionante, de verdad, Sí. muy emocionante lo que va a suceder este 8 de agosto. 8 de agosto, las- 8 de agosto. A las 9 de la noche está programado, pero hay que llegar un poquito antes para que agarre el lugar. Yo estoy desde Vamos las a dar 6. acceso Vamos a dar acceso desde las 7 exactamente. Para agarrar lugar. Tenemos el punto de venta. Pero están numerados, bueno, están numerados, entonces no van a llegar. Perfecto. Los únicos que no están numerados es el ring general y Ajá. grada. Grada. Y ahorita aquí les da. A mí me encanta en el general, carnal, ahí es donde se arma lo chido, Sí. ahí es en donde... Pues si llegas rayamos temprano, madre. te toca hasta el redondel arriba, ¿eh? Y si Ahí llegas voy a temprano- andar, ahí voy a andar, ring. ahí voy a andar, hermanitos, de verdad. Tenemos el punto de venta ahorita ahí en el Palacio. Ahí está el punto de venta. ¿Dónde más, hermano? Ahorita por lo mientras así, de ahí también vamos a estar vendiendo en 80, también vamos a tener Y en el boletos. Domo. En el Domo, ahorita en la feria que ya abrimos el viernes. Ok. Entonces, obviamente también en la taquilla el día del evento. Así es. Vamos a estar desde Claro. temprano también vendiendo para que no se queden sin boletos. Todavía hay accesos. Creo que primeras filas ya están terminando, ya están por agotarse porque son los primeros que vuelan. Qué chido. Pero lo que es ring general y ring, las gradas de arriba todavía tenemos El bastante. ring general es abajo todavía en la. Ujú, todavía en la frente parte. del ring, en la parte. Les damos los precios, digo, no, está súper económico. Yo estaba viendo Claro. los carteles que traen en Acapulco y en Guadalajara. No vamos lejos, aquí y en Puebla y en está- Puebla. Está muy caro, Está, pues. está caro, ¿no? Digo, primera fila, que prácticamente ya no hay, sí, de 350, segunda fila 300, tercera fila 250, ring general 200 y grada 130 y niños 100 pesos. Pues están unos superprecios. No, están súper precios. La neta, yo Estamos a sí, tiempo de carnal. llenar la plaza. No, la vamos a llenar. Y de verdad, mira, hijo de las... Me contrataron para el Teletón, carnal, hace años, güey. Vamos al Teletón, güey. Entonces, esta vez, güey, Tú vamos a andabas con llenar el la burro, plaza. con el borre, Sí, sí, con que el vamos a borrego llenar Nava. la Plaza de Toros. Yo te lo puedo asegurar, güey, que sí vamos a llenarlo, que sí se va a ver, güey, algo impactante, porque también pienso que los luchadores también se merecen algo Sí. así, carnal. Sí, Ver bueno. una plaza llena. Sí, Ver- como ver- en antaño. Claro, claro, ver la plaza llena, con el grito de guerra y esperando a los luchadores, hermano, de verdad. Oye, hermanito, pero cuéntame, ¿crees que por ahí debajo de la manga haya unas cortesías aquí para nuestro público? No. Porque tenemos varios. Pues debajo de la tenemos manga varias no, que- pero debajo de la pierna sí, mira. Ándale, mira, Miguelón, ¿cómo ves? Correcto. Traemos 5 cortesías para niño, en la parte de arriba, para que ahorita nos digas la dinámica de cómo las podemos regalar, pero O sea, para todo a tu... los 5 primeros que manden mensajes, Ahí que nos Aquí está, escriban, mire. que nos escriban. Yo Está tengo para que aquí, lleven. contacten. ahí está. El buen Tyler Blake, un saludo al luchador aquí de la región de Ciuteco, Tyler Blake, que Aquí está está, conectado, el buen Tyler Blake. Ahí están los boletos. Están derechos, miren, no me voy a pasar como Xochitl Galvez que los tengo. Hijo de la... Quemón. Sí, digo, pero es una parte de los vamos eventos que queremos traer a Teciutlán para todo público, digo, en conjunto Y con vale la pena Hacienda y apoyarlos, todos, ¿no? ¿no? Que vuelvan a regresar. Claro. que les No, guste de la hecho, plaza. si ahorita trajimos Y que a vuelvan a Místico, volver a la regresar. próxima es traer a Pentagón, traer a Elia Parga, alguien más. Claro, claro. También que... Lucha Brothers, que también Sí, ahorita están acaban de rompiendo. agregar al roster del consejo. La idea es traer las luchas mínimo cada cierto tiempo para que no se pierda aquí la... 3 veces al año. ¿Y cómo garantizamos eso? Pues precisamente apoyando. Exactamente. Siguiendo. Que vean que son los buenos. Sí, Claro. Dependiendo a los eventos. Claro, Nos claro. quejamos que no hay eventos, pues hay que apoyarlos, hay que ir, hay que Estos son los comprar tu chidos. boletito y Estos pues es lo que vivir la tenemos. experiencia, porque experiencias así. No, muy poca. Sí. ¿no? Y volverlos a juntar a todos No, desde este cartel. Lo que está- te digo, Y en tu imagínate, ciudad, y traerlos a tu Aquí, ciudad. aquí, Y aún- y ¿cuándo económico. va a regresar ahorita Místico y Hechicero ahorita? Mira, Sí, Teciutlán no. no está muy canijo, entonces hay que aprovechar para verlos este jueves
Ya estamos a una semana prácticamente, entonces Están los a esperamos tiempo a todos. de comprar sus Todavía boletos. tenemos boletos, todavía tenemos buenos lugares, entonces dense su vuelta ahí en el Palacio. Está el croquis para las primeras filas y el punto de venta también en 80 bar, ahí los vamos a estar vendiendo. Perfecto, pues mi santo, No, para hombre. cerrar esta entrevista, Pues mira, de verdad agradecerles, hermanos, No, porque gracias. mira, yo también como organizador creo que es algo bien, bien cabrón, güey, hacer esta organización. Y pues qué mejor que traer algo nuevo a Teciutlán. Yo ahí sí los apoyo, hermanos, porque Gracias. siempre, siempre he estado a favor de traer cosas nuevas a Tecio. Pues más que nada es lo que pide todo el público, ¿no? Sí, ya, traer buenos eventos, nuevos. nuevos, algo bien. Entonces, Sí, güey. pues, nosotros alzamos la mano. Se está dando Y y pues esperamos el apoyo de todo el público y de su público y de Ahí ustedes, ¿no? está, mira, ya están pidiendo cortesías. Ya Manuel Sol dice que eres su cortesía. Perfecto. Pues que le escriban a la Que le página, ¿no, escriban, carnal? ya, Para que ya ahí se se les dé la información, ¿no? terminando de transmitir, pues revisamos los mensajes, los contactamos. Y pues Ujú. ahí están 5 cortesías de niños para los primeros 5 mensajes. Saludos a Frank, dice Manuel Sol. Gracias. A ver, gracias. güey, famoso canal. No. Y a mí me mandan saludos, güey. saludos a Frank, mándame un beso. dice. Yo no lo dije, güey. No lo hacemos. No, pues de verdad, hermanos, agradecerles que están aquí con Gracias, nosotros, agradecerles que también están compartiendo unas cortesías con la gente, Sí. porque también eso es muy, muy chido. Yo me voy a atrever a pedirles unas cortesías para regalarlas en la expo de Sí, tatuajes, sí. y aquí les estoy Te amarrando las el hacemos, dedo. te las hacemos llegar. Sí, no, de veras, de Sí, veras. güey, para que pueda yo, Te vamos a yo pedir un compartir. tatuaje también. Sí. Sí, a huevo, ahí. Hacemos de- No hay problema, le entramos. No, sí. Para que están invitados a la No, expo sí, el fin de gracias. semana también. Gracias. Si quieren llevar una lona o algo, güey, incluso un punto de venta, güey, si lo quieren, güey, lo planeamos, lo Gracias. platicamos. Y ahí en el Salón Suter, esos 2 días, ponemos Va, que va. punto de Bueno, venta. Nosotros nos Gracias. Para que organizamos. me toquen mis cortesías. Sí, sin problema, ya sabes, ¿no? Sí. Gracias, de Sí, ya verdad, sabemos, hermanos, gracias a ti, un gusto un conocerlos, gustazo, ya Miguelón. sabes. No, pues como Siempre, siempre, hermano. pues Un un placer gusto. tenerlos acá y pues Gracias, nos vamos igual. a despedir. Ahora vamos a hacer la dinámica diferente, nos vamos a despedir con los comerciales y también hacerles la mención que pues va a venir este gran actor de doblaje, Gerardo Reguero, que es la voz de Freezer. Va a venir el 1 de septiembre aquí al Centro de Convenciones de Teciutlán, Puebla, Quinto del Edén. Yo también voy a estar. Va a venir. Sí, Obviamente, sí. también el santo nos hizo el favor de que podamos poner una lona ahí No, en la Expo Tatuaje. Muchísimas gracias, mi santo. no, gracias a Y ustedes. pues como bien lo platicábamos, santo, y aquí con los compañeros también, pues seguir promoviendo a todos los que organizan eventos, ¿no? Y Como apoyarnos debe de. nosotros, ¿no? Como debe Sí, la de. idea de nosotros es traer eventos buenos de calidad y se están dando cuenta. Tanto de Entonces, lucha, Como en el antro, como en Chavos. otros lugares. Entonces, Correcto. para la gente mayor, de todo, ¿no? Claro, Sí, claro. Santo, la Expo Tatuaje, ustedes también, ahí vamos a estar presentes. Puro también. emprendedor, carnal. Puro emprendedor. También los amigos de Anteicu pues traen a Gerardo Reguero, quien es un actor de doblaje conocido por la voz de Freezer. Buen proyecto, Pues, eso es buen de proyecto. primer nivel, es actor de primer nivel a nivel mundial. Y pues qué más que apoyarlo, ¿no? Así es. También 80, que también cada semana pues se rifan Traemos también proyectos. Se viene al hasta la Malilla, feria al también. Malilla también. Oye, vamos. Manilla, ¿cuándo está? El 16 viernes, el último 16 de viernes. agosto. 16 de agosto. El último viernes de la feria y vamos a estar allá Ah, con güey. el Malilla en el Muy lomo. bien. Un buen show también, ¿eh? Muy, muy bueno. Traemos un talento local antes para abrirle, apoyando a todo, ¿no? Muy bueno, eso es muy bueno, canal. Hay que apoyar también el talento local, hay que apoyar a la bandita que también. Pero bueno, lógicamente, pues a los que se deben, porque ya sabes, carnal, hoy en día también de no, repente claro. apoya uno al que seas famoso y al rato ya no te recuerda, carnal. Se suben al Pero- No. Pero no, güey, de verdad, muchísimas gracias, Miguelón. Sí, un honor El haberlos proyecto, tenido acá. No, y gracias, no, a nosotros que nos prestaron acá su estudio para vernos y que nos invitaron, más que En nada, su ¿no? casa ya saben, los 3 de su casa. Gracias. Gracias. Gracias, aquí me voy a quedar, a mí me gusta esta esquinita. Gracias, Miguelón, de verdad les agradezco, banda. No se pueden perder este 8 de agosto las luchas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues todo lo demás. El fin de semana la Expo de Tatuajes, Miguelón, allá nos vemos. Y el 1 de Y el 1 septiembre, de septiembre, en el Centro de Convenciones de Teciutlán, Gerardo Reguero, la voz original de Freezer. ese es un proyecto también muy bueno, Miguelón, ¿eh? Hay que mandar a traer a los organizadores, Sí, porque sí. también ahí creo que le tienen que sacar bastante provecho, que vengan disfrazados, todo ese rollo, que haya algunas es un mundo dinámicas. total diferente. Ahí vamos a estar. Yo voy a estar disfrazado de santo tatuador de plata, güey. De hecho, puede ser. Cámbiale.
Ahí está, güey. Pues me despido de ustedes, no sin antes darles las gracias a los invitados que tuvimos el día de hoy. Mi nombre es Miguel Gallegos, no sin antes también darles las gracias a Pequeño Juan, el medio digital de comunicación, que también estamos transmitiendo a través de su página, y también a la revista Expo. También, aparte de agradecerle a nuestros patrocinadores, Tabolo Mesa de Dulces, Phoenix Sound Producciones, y también a Fotografía y Video Happy Moments. Mi nombre es Miguel Gallegos, que pasen todos un excelente día. Hasta pronto. ¿Qué tal mi gente de Teciutlán, Puebla? ¿Cómo están? Yo soy Místico, el Rey de Plata, y ahora solo para invitarlos este próximo jueves 8 de agosto a la monumental Plaza de Toros El Pinal en punto de las 9 de la noche, porque el Rey de Plata y Oro Místico regresa una vez más a Teciutlán, Puebla, y vamos a festejar 20 años con muchas estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mi gente, allá nos vemos, no falten. Hola, ¿qué tal amigos de Teciutlán, Puebla? Soy Gerardo Reyero, actor de doblaje, la voz oficial del gran emperador Freezer para América Latina, de Darien de Sailor Moon, Gai Sensei de Naruto, Gyomeji Megima de Demon Slayer, Capitanazo y muchísimos personajes más, para invitarlos este domingo 1 de septiembre. Por primera vez voy a estar en Teciutlán, Puebla, en el centro de convenciones, a un lado de la plaza comercial El Edén, desde las 12 hasta las 6 de la tarde. No se lo pueden perder, allá nos vemos, terrícolas. Atención, atención, llega la quinta Expo Tatuaje, 3 y 4 de agosto, Salón Suterm. Ven y descubre el arte en tu piel. Entrada gratuita, artistas internacionales, tatuajes en vivo, stand-up, bandas en vivo y show de circo, sorpresas y más. No te lo pierdas. Quinta Expo Tatuaje, 3 y 4 de agosto en el Salón Suterm. Te esperamos, donde el arte cobra vida. ¿Buscas reparar tu celular con personal capacitado? Ingeniería Celular es el lugar ideal. Visítanos en Avenida Juárez 804, Quelouni Centro en Teciutlán, Puebla. Nuestro personal está altamente capacitado. Te ofrecemos reparación de pantalla, cambio de batería, venta de accesorios tecnológicos, limpieza de equipo. Puedes cotizar sin ningún compromiso. Más de 10 años nos respaldan. Acércate con nosotros, somos Ingeniería Celular. Banquetes Guisar, organizador de eventos. Te ofrecemos desde una reunión familiar hasta un gran banquete. Hacemos tu comida para cualquier tipo de eventos. Con nosotros ahorras desde el 30% en todos tus eventos sociales. Contamos con platillos desde 55 pesos. Llámanos al teléfono 231-138-0226 y te sacamos tu presupuesto totalmente gratis. Todo en un solo lugar con lo necesario para que tus reuniones sean todo un éxito. En Teciutlán, Puebla. Escándalo Uniformes tiene para ti el uniforme de los Dragones de la Prepa Federal. 30% de descuento, todo incluido. Uniforme de diario y deportivo. Del 1 al 15 de agosto. Recuerda, el mejor precio y la mejor calidad solo en Escándalo Uniformes. Teléfono 31 265 13. Visítanos Allende 503, Teciutlán, Puebla. Hotel Mesón de San Luis, Hotel Campestre en Teciutlán. Nuestras instalaciones están diseñadas para que te sientas como en casa. Restaurante, áreas verdes, comodidad, naturaleza y servicio al alcance de tus manos. Reserva al número 231-125-1130. Hotel Mesón de San Luis. Avenida San Rafael, número 4, Colonia Fobiste, Teciutlán, Puebla. Síguenos en nuestra página oficial. Hotel Mesón.